con un chicle en la boca, ¿qué importa? Lo que importa es que tú estás en la presencia del Señor, hermano. Que tú estás metido con Dios para que Él limpie tu mente y tu corazón, para que el Espíritu Santo te santifique, te purifique tu vida, hermanos. Creo que lo necesitamos, estar santos delante de Dios. Bien, hermanos, en esta hora yo quisiera mencionar, o vamos a poner así, algunas cosas que predicamos o mencionamos cuando tuvimos el culto unido allá con Mateo. Estábamos hablando en esa ocasión de la serpiente de bronce, ¿verdad? Cuando ella, dice la Escritura que el pueblo de Israel murmuró bien feo delante de Dios, los castigó por medio de las serpientes que estaban picándoles, las serpientes, ¿verdad?, ardientes del desierto. Y vamos a estar en esta hora introduciéndonos un poco al respecto para mencionar eso. Vayan conmigo, por favor, a San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a poner el ejemplo de la serpiente en el desierto y posiblemente algún acontecimiento del libro de San Juan, donde está como un ejemplo de la gente que cree y confía en el Señor. Vayan conmigo entonces a San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Muy bien, San Juan 3, versículos 14 y 15. Gloria a Dios. Lo tienen todos, ¿verdad? Vamos a leerlo entonces. Dice así la Escritura, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lea el 15 usted. Muy bien, vamos a leerlo juntos los dos versículos. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor amado, en esta tarde rogamos que esta palabra sea un perfume para nuestras vidas espiritual, Señor, agradable, sea un alimento, sea el pan, sea fuerza, fortaleza, sea ánimo a nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, rompa con toda cosa inmunda en nuestra vida, con toda perversión en nuestro ser, Señor. Que esta palabra purifique y limpie completamente nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome control de mi lengua, de mi vida, de los pensamientos, y que de esta manera, Dios mío, uses mi ser y hables a tu pueblo, hable a tu iglesia, Señor. Padre, te damos gracias, sea bendito y alabado tu dulce y santo nombre, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre, Señor. Gracias te damos en esta tarde bendecida, en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen sus lugares los que están de pie. Hay momentos, hermanos, en donde se nos ha puesto tan rebajado el evangelio que muchas de las veces nosotros minimizamos al Señor, minimizamos su palabra, la hacemos chiquita todas las cosas. Es decir, servir a un Dios chiquito, a un Dios, hermano, que está a mi alcance, que puedo verle la cara, pero no para obedecerle, no para tenerlo como mi Señor, sino como mi sirviente, ¿ya? Que cuando yo necesito algo de Él, me tiene que ayudar. Que si estoy enfermo, me tiene que sanar. Que si necesito, hermano, bendición material, me la tiene que dar. Es decir, a veces queremos que Dios, hermano, se venga hacia abajo para tratar con Él. Mas no es así, hermano. Él es el Señor de señores, Rey de los reyes. Él no cambia ni varía. Él es Dios, punto. Y nosotros tenemos que entender eso, que a Él se le debe temer y se le tiene que tener miedo. Hay que temer a Dios y tenerle miedo. Primero, porque el temor reverente es necesario para tener relación con Él, para tener comunión con Él. Temor de Dios, temor reverente. Lo otro, hermano, es de que si nosotros andamos desobedeciendo y murmurando y tomando nuestro corazón en contra de Dios,
Cuidado, un día se cansa Dios de nosotros, porque dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? Del Dios vivo. No dice de un Dios vivo, del Dios vivo, porque solo uno hay. Cuando usted y yo estamos en sus manos, pero en la bendición, en la misericordia, qué bueno, en la gracia. Pero cuando estamos en sus manos, para la ira de Él, para el juicio de Él, es horrenda cosa. Por lo tanto, hay que conocer bien a nuestro Dios, hermanos. El mundo se ha dado el lujo muchas veces de blasfemar el nombre del Señor, pero ya tienen su recompensa un día, tarde que temprano, de perdida en el juicio final. Pero usted y yo, que lo conocemos, o que medio lo conocemos, que decimos que lo amamos y todo eso, deberíamos de tener más reverencia y más miedo delante de Dios. Hay predicadores que no les gusta ese punto. Dicen, no es bueno andar predicando el miedo de Dios. Y digo, entonces, ¿qué es Dios? ¿Es juguete? ¿Es un paño de lágrimas? ¿Qué es Dios? Dios es Dios, hermano. Está en su trono y ahí gobierna. Y se hace lo que Él dice, punto. Si Él dice que es blanco, blanco es. Si dice que es negro, negro es. Si dice que lo que es bueno y lo que es pecado es pecado. Lo que es digno de ser glorificado y de ser bendecido, así es. Pero lo que es digno de castigo y de juicio y de muerte, así es. Dios se la sabe toda porque Él es sabio en todo el concepto de la palabra. Nosotros no. Nuestra sabiduría, hermano, está limitada. Nuestra inteligencia es limitada. Por eso hacemos torpezas y tomamos decisiones torpes. Porque estamos limitados, estamos ciegos a veces, miopes. Dios no. Dios lo sabe todo. Sabe lo que va a pasar de aquí a un minuto, lo que va a pasar de aquí a una hora, lo que va a pasar de aquí mañana, lo que va a pasar de la otra semana, lo que va a pasar el otro año, de aquí a 10 años, de aquí a 1000 años. Lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y lo entiende todo. Él es Dios. Hay que tratar con Él de esa manera. Cada vez que nos dirigimos a Él en el nombre de Jesús, tenemos que saber que estamos dirigiéndonos al que todo lo puede. Israel, hermano, cuando sale de Egipto y se encuentra de que tiene que retornar a dar 40 años de caminar en el desierto, una vez más castigados por incrédulos, dice el Señor, mira, este pueblo incrédulo no va a entrar a la tierra prometida. Solamente entraron Josué y Caleb. Por lo tanto, ese pueblo iba a morir en el desierto, ese pueblo que había salido de Egipto. Cuando ellos se dieron cuenta de esa pésima noticia, se dieron cuenta que haber caminado con Dios fue en vano, que haber andado obedeciendo a Dios fue en vano, porque tenían que caminar en derredor del desierto, una vez más regresarse de la tierra de Edom, regresarse otra vez a caminar, porque Edom no le dio pasada, tuvieron que dar una gran vuelta. Y el asunto es de que en ese momento se desanimó el pueblo. Muchas de las veces nosotros, cuando vemos que las cosas no son fáciles y son complicadas, nos desanimamos. Muchas veces nosotros no queremos rodear la tierra. Muchas veces nosotros no queremos entender que lo que nos pasa en la vida, sea bueno o malo, el Señor tiene el control de esas cosas. Y queremos agarrarla contra el Señor, reclamarle a Dios. Por ejemplo, en vez, hermano, de nosotros ver mal a la gente que le reclama a Dios, más bien estamos solidarios muchas veces con esa gente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Se muere un ser querido, se muere mamá o papá, se muere un abuelo, se muere un hijo. Y comienza esa persona, el ser querido, la mamá, el hijo, quien que haya quedado vivo, a decir, ¿por qué te me lo llevaste? ¿Por qué no me llevaste mejor a mí? Y comienzan a reclamar. Como que aquella decisión fue incorrecta. Ya. Y nosotros decimos, sí, qué barbaridad. Mira, se murió un niño. ¿Por qué se lo llevó el Señor? Estamos solidarios con ellos. En vez de decir, el Señor lo sabe todo. El Señor tiene control de todas las cosas. Por eso la Biblia nos habla a nosotros que vivamos cada día bien con el Señor, en rectitud con Dios. Que vivamos, hermanos, como Dios lo pide. Porque tarde que temprano tenemos que irnos de este mundo. Lo más seguro que tenemos al 100% es la muerte. Eso es seguro.
Es más, yo quisiera que usted lo repitiera. Repítalo, tenemos 100% seguro que vamos a morirnos. No hay 99%, no hay 70% que nos vamos a morir, es 100% que nos vamos a morir. En cualquier momento puede ser, hoy, mañana, pasado mañana, el otro año, sabrá Dios. Y pensando en eso, entonces Dios tiene todas las cosas destinadas, Dios tiene las cosas en control. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero los humanos y el humanismo nos ha enseñado que es al revés. Que vivir es ganancia y morir es una lástima morirnos. Es una desgracia al morir. No, es ganancia, dice el apóstol Pablo, porque así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, el llorar a un cristiano, una cristiana, decir, ay, ¿por qué se fue? ¿Por qué? No, está en la gloria con Dios, está en la presencia del Señor. Está mejor que nosotros. ¿O no, hermanos? Hermano, cuando se muere una criatura, ¿está mejor con el Señor o está mejor aquí en la tierra la criatura? Con el Señor. Es seguro. Y yo se sabe, humanamente a uno le duele, ¿no?, que se mueran los seres queridos. Pero volviendo al punto espiritual, a veces pensamos que las cosas que nos están saliendo mal, como a Israel en ese caso, supuestamente ellos reclamaban que no tenían pan, que no tenían agua, que estaba el desierto duro, que no había libertad, la libertad que decían ellos que tenían en Egipto. Decían ellos, nosotros teníamos de gratis la comida en Egipto, de gratis todo era gratis en Egipto. Mentira. Eran esclavos en Egipto, no había nada gratis. Si no trabajaban duro, peor que burros, hermano, no tenían comida. Eran esclavos. Y a veces, hermano, nosotros en nuestra necedad e ignorancia decimos, es mejor regresar al mundo. Allá sí me querían, allá sí me amaban, allá tenía amigos, allá tenía todo. Y aquí con estos hermanos raros, ¿por qué? Yo no tengo por qué aguantarle a estos hermanos raros. Pero, hermano, Dios nos dejó entre nosotros mismos para que nos conozcamos y nos rocemos y nos apretujemos y nos conozcamos que aquel es débil, que aquel es gruñón, que aquel es contento, que el otro es medio mentiroso, que el otro... ¿Para qué, hermano? Para que de esa manera crezcamos y nos desarrollemos nuestra fe en Dios. De veras, todos tenemos virtudes y pecados, todos. ¿Habrá alguien aquí que solo tiene virtudes en su vida? ¿Solo virtudes? ¿Solo cosas buenas? Ese también tiene pecados, debilidades. Hermano, ¿cuántos se bañaron ahora? Si no se bañaron, ya comenzaron a apestar ahorita mismo. Si usted no se bañó, ya comienza, hermano. No sería raro que ande una mosca por ahí alrededor de usted ahorita. Y anda contenta, frotándose las patitas, las moscas, porque usted no se bañó ahora. Dios mío, tenemos que entender que este es el cuerpo de Cristo y que nosotros, en vez de estar diciendo cosas que me cae mal, que el otro no, Señor, me estás permitiendo desarrollarme, crecer entre este pueblo. Mire, cuando este Israel está caminando otra vez en el desierto, se fastidió y murmuraron en su incredulidad. Eso lo dice Números 21:5. Fíjese bien, y eso lo comparo con las cosas que fastidian en caminar con Dios. Hay muchas cosas que fastidian en el caminar con Dios, sí, porque a la carne no le gustan las cosas espirituales. ¿Sabe qué le fastidia a la carne nuestra? Orar. Le fastidia, hermano, ayunar. Le fastidia venir a desvelarse en la vigilia. Le fastidia muchas cosas a nuestra carne, hermano. Jesús ya lo dijo. La carne es débil, el espíritu está dispuesto. Amén, hermanos. Pero a veces aún el culto es fastidioso para la carne. ¿Qué es mejor, estar aquí ahorita o estar viendo un partido de fútbol, tomando refresco en su casa con sus piececitos montados no sé a dónde, rico, descansando en su sofá, hermano, con el control remoto en su mano, cambiando el canales y poniendo volumen lo que usted quiera y viendo lo que usted quiera en la casa? ¿Qué es mejor, allá o aquí, hermano? Por lógica, hablando de la carne, allá está mejor, cómodo, y no estar viendo tanta gente fea. Amén, hermanos.
Voltea a ver a su hermano a ver si qué tan feo está. A lo mejor ya están lastimados, ya se van a ir de la iglesia porque le dijimos feos. Pero hermanos, la carne se fastidia por todo, pero el caminar con Dios vale la pena, hermano. Vale la pena porque hay una tierra que conquistar, una tierra prometida. Y es estar con Dios eternamente y para siempre un día, hermano. Al final ese es nuestro final de camino, estar con Cristo, conocer a Cristo, conocer lo que Él ha prometido, ver su gloria, contemplar su poder, ver que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, el que gobierna, que tiene la autoridad, y saber que ese es nuestro Dios, que en Él hemos creído, que en Él hemos confiado, y por eso hemos caminado en este sendero. Alabado sea el Señor. Fíjense, quiero señalar varias cosas que le pasa al pueblo de Israel por haber sido fastidiado en el camino. Por ejemplo, habló contra Dios y habló contra Moisés. Fíjense bien, ellos no querían seguir el camino. Creían ellos que Moisés se había equivocado y que Dios se había equivocado, y por eso reclamaban y decían: ¿por qué nos trajiste a este desierto a morir en este desierto? ¿Sabes qué, Moisés? No hay pan, no hay agua en este desierto, y lo que nos has dado es un pan liviano que era, hermano, el maná del cielo. Y varias veces, hermano, ellos murmuraron y murmuraron, y entonces por eso es que su alma estaba fastidiada. Yo no sé hasta qué tanto tu alma está fastidiada. Yo no sé si el venir a la iglesia, a la casa de Dios, te fastidia. Pero yo te doy un consejo, te doy una idea, un pensamiento, una pepita de oro. Y es que cuando vengas a la casa de Dios, te concentres en la presencia del Señor. Te metas a la presencia del Señor y le dices a tu alma: alma mía, no te vas de aquí hasta que alcances algo del Señor. Tú tienes que llevarte a una bendición de Dios de este lugar. Tú tienes que comer el pan divino. Tú tienes que tomar el agua que da el Espíritu Santo. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Ven cada domingo a este lugar a ser lleno del Espíritu Santo, a ser lleno de la palabra, a contemplar la gloria de Dios, a sentir la presencia de Dios en tu vida. De veras, esa gloriosa presencia que solamente el que la está recibiendo se da cuenta que es gloriosa. No se puede pasar al otro. No es, hermano, una cosa que se le puede contar necesariamente al otro, sino que es una experiencia personal e individual. Esa experiencia es a través de la persona del Espíritu Santo en la iglesia, derramándose el Espíritu Santo en la iglesia, el poder del Espíritu Santo en la iglesia, en tu vida, en mi vida, para limpiarnos y quebrar toda atadura, toda cadena, en el nombre de Jesús. Yo estaba oyendo, hermanos, hace poco a un hermano pastor que decía que el Espíritu Santo está en la iglesia y con la iglesia, pero no es un dicho, no es un eslogan, es una realidad. Pero la iglesia es capaz de ser sensible a Él solamente cuando nosotros nos rendimos al Señor. De otra manera no. No se puede sentir la presencia del Espíritu de Dios si ya venimos con orgullos, con altiveces, con fastidio. Si venimos al Señor con murmuraciones, no se puede sentir la presencia del Señor. Uno tiene que entregar todo eso y decirle: Señor, dame esa agua que es para mí. Esa agua es para usted y para mí, y tenemos que tomarla y saciar nuestra sed espiritual, y, hermano, llenarnos y decirle: yo quiero más y más y más de ti, Señor. Llena mi vida y aquí estoy, Señor. Quieras usarme, quiera empoderar mi vida, quiera, Señor, guiar mi vida, por favor. Señor, yo soy tuyo, te pertenezco, haz lo que tú quieras conmigo. Señorea sobre mi vida, señorea sobre mis pensamientos. Señor, yo quiero tener voluntad, pero solo para ti. Me rindo, y cada vez que nos rendimos, cada vez que nos consagramos, el Señor se glorifica en nuestra vida. Se glorifica, hermano. Cuando no lo hacemos así, sentimos fastidio. Ahí estamos. Ahí estamos, como vaca, rumiando en el culto. Estamos viendo para acá, viendo para allá y todo, hermano. Y dice, ya pasando
al juicio de Dios, Dios tuvo que mandar serpientes ardientes, según dicen Números, y comenzaron a morir miles del pueblo de Dios, hasta que le dijo el Señor a Moisés, hasta que ellos se dieron cuenta que habían pecado contra Moisés y contra Dios: por favor, intercede por nosotros. Y Dios le dijo a Moisés: levanta un asta de bronce, una serpiente, y todo aquel que mirase a esa serpiente, dice, todo aquel que la viere será sanado de su herida. No el que creyere, sino el que viere la serpiente. Fíjese, solo era mirarla y se iba a sanar de su herida, del mordisco de la serpiente ardiente. Y así lo hizo. Más tarde Jesús dice aquí en Juan: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y cómo fue levantado el Señor, hermano? En la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, derramando hasta la última gota de sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora hay que ver a Jesús, pero también creer en Jesús, confesar que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida, entregarse completamente a Él, venir dolido de pecado delante del Señor, confesar que hemos pecado, así como el pueblo en el desierto se dio cuenta que habían pecado contra Moisés y contra Dios. Hoy nosotros tenemos que decirle: Señor Jesucristo, yo sé que he pecado contra ti, yo sé que he hecho maldad delante de ti, yo reconozco mi pecado, me duele haber hecho esto, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Dame valor, Señor, para yo despreciar el pecado, para odiar el pecado, y por favor, lávame con tu sangre, perdona mis maldades. ¿Y sabe qué hace el Señor? Te sana, te salva, te libera, te pone paz, y tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Te da sangre para limpiar tu maldad y tu pecado. Bendito sea el Señor. Hay un himno que dice: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús, tierra donde se derramó la sangre, preciosa sangre de Jesús. Y ese himno me gusta cantarlo, entonarlo. Preciosa sangre que se derramó en ese lugar para limpiarnos de la inmundicia y la maldad. Cuando tuve la oportunidad de estar ahí cerca, estaba como de aquí a donde está esa luz, hermano, estaba la oportunidad donde estaba el Gólgota ahí, y estaba ahí, y más o menos nos explicaron que si Él fue crucificado y nos señalaron por dónde. Entonces yo decía: Señor, aquí mis pecados fueron limpiados. Gracias por esa historia que tu palabra nos dice, que un día derramaste tu última gota de sangre por mis pecados y mis maldades. Yo me olvidé de ustedes, hermanos, y de la humanidad. Yo estaba hablando con Dios, mi relación con Él. Gracias por ese grande amor que me tienes. Gracias porque eres dulce, Jesús. Yo no lo merezco, ni lo merecía, Señor, pero esa es tu gracia. Gracias, Jesucristo. Ayúdame a seguir adelante, ayúdame a ser santo. Ayúdame, Señor, a pensar en ti, en tu obra. Dame, Señor, sabiduría para seguir mis pasos delante de ti. Hablé con Dios, hermano, viendo el lugar donde Él posiblemente fue crucificado. Yo quiero decirles a ustedes, si ustedes pudieran ir a ese lugar, vayan, por favor. Todo cristiano debería de pensar ir al lugar donde el Señor dio su vida por ustedes y por nosotros, la humanidad. De otra manera, muchas veces solo uno se imagina, y no es lo mismo estar en el lugar donde el Señor Dios nos dio la salvación. Yo estaba observando en San Juan capítulo 3 que varias veces el Señor dice que el que en Él cree no es condenado. Por ejemplo, versículo 18 dice que hay que creer en Él para no ser condenado. Dice el versículo 16, por ejemplo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la idea es creer y no ser un pueblo incrédulo y fastidiado. Hay, hermano, actitudes nuestras que parece que no fuéramos cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos alaban y adoran a Dios constantemente. Los verdaderos cristianos que tienen el Espíritu de Dios en su corazón alaban a Dios, alaban a Cristo. Las personas que no tienen el Espíritu Santo en su vida están mudas. Escuche esto, están mudas. No tienen alabanza para el Señor. No pueden alabar a Dios porque no tienen a Cristo. Tan sencillo así. Dice el Señor: de la abundancia del corazón habla la boca.
Como dice, de la abundancia del corazón, háblalo. Tienes a Cristo, glorificas a Cristo. Tienes gozo, lo demuestras, das gloria a Dios. No tienes eso, pues te quedas mudo o muda. Preocúpate, porque es una gran realidad. ¿Ah? Si comenzáramos a hablar de canciones mundanas, te salen a flor de piel. Si habláramos ahorita de novelas, te salen a flor de piel las ideas y todo, y los títulos y todo eso. Cualquiera podemos poner que el Barça y que el Barça, ¿cómo se llama el otro? El Real Madrid, que no te sale a flor de piel rápido, ¡pum!, rápido. Pero textos bíblicos y cosas de la palabra de Dios, promesas bíblicas, relación con Cristo, alabanzas a Cristo, no te sale. Es de preocuparse. Es de preocuparse. Creer en Dios no es solamente creer como el diablo cree, ¿verdad? Y los demonios y la gente sin Cristo cree. Dice la Biblia en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Y a veces nosotros solo creemos y no temblamos. No temblamos delante de Dios. Ellos, para más, los demonios tiemblan en la presencia del Señor. Quiero que vayan conmigo capítulo 4 de Juan, versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, San Juan 4:43. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba, ¿qué?, enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba, ¿qué? ¿Cómo estaba el hijo? A punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Voy a parar ahí nomás. Vean, hermano, podemos ver a un hombre que lo más seguro no era judío. Lo más seguro no era un creyente de Jesús, pues no era discípulo. Pero cuando oye que Jesús andaba por ahí, camina 30 kilómetros más o menos de Capernaum a Caná de Galilea, y él, motivado por la desgracia que estaba muriendo su hijo y motivado por la fe en Jesús, camina, hermano, camina buscando el milagro. Y yo puedo ver aquí cómo los milagros se realizan a través de la fe. Nunca usted y yo vamos a encontrar un milagro que Dios nos haga si no confiamos y creemos en Dios. Nosotros no podemos ver la gloria de Dios si no creemos. El Señor se lo dijo a Marta. Le dijo, ¿verdad? Marta, Marta, ¿qué le dijo? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El Señor nos exhorta a nosotros, la iglesia, a que creamos, a que confiemos. De lo contrario, no vamos a ver nada en nuestra vida. Por mucho que nosotros digamos cosas o pensemos cosas, Dios no se va a mover. Por ahí dice un coro: fe mueve, ¿qué? Fe mueve, ¿qué mueve la fe? La mano de Dios en su palabra viva, dice, ¿verdad? Y lo cantamos. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Pero a veces solo lo cantamos. Y la fe nuestra a veces es una fe que está luchando con la incredulidad. Con razón aquel dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Tenía incredulidad. Sí confío, pero al mismo tiempo tengo incredulidad. Hay una lucha viva entre la incredulidad y la fe. Y nosotros tenemos que buscar cómo tener nuestra fe completa en Dios para ver milagros, para ver los prodigios de Dios. Dice el versículo 47 que este hombre estaba angustiado y por eso esta angustia lo llevó a Jesús. Hay un dicho que dice: ver para creer. Muchas veces nosotros somos como Tomasito. ¿Se acuerda? Si yo no lo veo y no meto mi mano en su costado, no creeré. Así dijo Tomás, ¿sí o no, hermano? Y a veces nosotros así somos. Estamos en todo menos en la fe en Dios. Y eso nos hace daño y hace que la iglesia se vuelva fastidiosa. Por ejemplo, estamos adorando a Dios con letras bien bonitas para el Señor, cantos especiales,
que yo le aseguro que esos hombres que se inspiraron haciendo esos coros o esos himnos estaban realmente dirigidos por el Señor, por el Espíritu de Dios. Y sin embargo no nos metemos, no nos encarrilamos, no nos metemos en esa ola para meternos en la presencia del Señor. A tal grado, hermano, que no nos metemos, que mire, ya casi 2 horas de culto hemos tenido más, y usted todavía no tiene gozo en su corazón ahorita. Quiere decir que si usted tuviera gozo, aunque sea una pizca de gozo, en la alabanza, la adoración, usted estuviera contento en esta hora, hambriento de la palabra de Dios, sediento de Dios. Quiere más, yo quiero gozo, yo quiero alegría, yo quiero que el Señor me libere, yo confío en Él, yo sé que Él puede, yo sé que todo lo puede. Amén, hermanos. Tenemos nosotros que darle comer a la fe. De lo contrario, aunque sigamos 40 años en el Evangelio, tal vez seremos más incrédulos que los ateos. Algunos dicen ver para creer, como he dicho. Eso es algo humano. Mucha gente vieron y recibieron milagros de Jesús. Escuche lo que voy a declarar. Sin embargo, muchos de ellos crucificaron a Jesús. Vieron y recibieron milagros y tal vez eran parte de aquella chusma que le decía: crucifíquele, crucifíquele. Ingratos. ¿Cuántas veces hemos recibido milagros de Dios, hermano? Y hermano, estando en la casa de Dios, somos un cementerio. Y vamos a predicar, no vas. Vamos a hacer tal cosa, no te mueve. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántas almas has ganado para gloria de Dios? Por ejemplo, para la gloria de Cristo. ¿Cuánta gente has ganado para gloria de Dios? No diré en este año, en tu vida cristiana. Que no es falta de fe eso, hermano. Que no es falta de tener confianza en Dios. Que no es falta de obedecer al Señor. Porque este hombre, hermano, este hombre de la historia, le dice: Señor, fíjese, se mueve 30 kilómetros para ir a pedirle el milagro al Señor. Se me está muriendo mi hijo, por favor, está grave. Y sabe la respuesta, ahí mismo dice. Y dice en el versículo 49 y 50, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. La respuesta: ve, tu hijo vive, le dice el Señor. Y dice él, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué? Y se fue. Pero dice que le creyó. Y eso es lo importante. Hay una relación de fe. Como te creo, yo voy a ir a ver a mi hijo que ha sido restaurado, que está sanado, que el milagro se realizó. Y así fue. Note bien, el hombre cuando llega a su casa, versículo 51, dice: cuando ya descendía su siervo, le salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. El versículo siguiente, entonces él le dijo y preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es el siguiente versículo. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y quién más, y toda su casa. Es maravilloso, es glorioso ver que no solamente creyó a la palabra de Jesús, sino que creyó en la persona de Jesús, él y toda su casa. Y dijo: ¿a qué hora fue? Indagándose bien, ¿a qué hora fue? Ayer a las 7. Y dice: a la hora que el Señor dijo: ve, tu hijo vive. Hermanos, ese hombre usaba la razón. Yo quiero en esta hora que usted use la razón. El que te da la vida, el que te ha perdonado pecados, el que te ha librado de la muerte, tu nombre está inscrito en el libro de la vida, el que te ha dado todas las cosas que tú tienes ahora, no es digno que creamos en Él, no es digno que glorifiquemos su nombre, que no es digno el Señor Jesucristo que lo amemos, que no es digno, hermanos, que estemos en este momento, estemos eufóricos, alegres, bendecidos, que estemos, hermanos, siendo alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, contentísimos, bendiciendo su nombre, que no te avergüences de Cristo, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. No podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. A veces nos emocionamos más por las cosas terrenales que las cosas espirituales, hermano. Y la realidad de la vida es que lo espiritual es más real que las cosas materiales, porque Jesús ya lo dijo: lo material se acaba, es efímero. Por ejemplo, si alguien te ama hoy
un día se va a morir ese que te ama ahora. No lo adores, no es tu Dios. Un día se te puede morir y se acabó. Si alguien te ayuda hoy, mañana a lo mejor ya no te ayuda. Si alguien, por ejemplo, cuida de ti, esa persona un día se va a enfermar y se va a morir también. Solo Dios queda, hermano. Él nunca falta. Solo Dios queda. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Él. Escuche bien, por sobre todas las cosas. Voltea a ver a su pareja, por favor. Los que tienen pareja ahorita, los esposos. Voltea a ver, un día ya no estará contigo. Ya no va a estar un día contigo. Solo Dios te va a quedar. Solo Dios te va a quedar. Un día ya va a decir, uff, qué bueno, qué buena noticia que me dio el pastor. Qué bendición, un día ya no va a estar conmigo. Y ojalá que sea pronto, dice, ¿verdad? Pero hermano, solo Dios queda. Eso sí es. El trabajo que tú tienes, ¿cuántos tienen trabajo, hermano? ¿Es seguro? Seguro que no es seguro. Los trabajos son seguros que no son seguros. Solo Dios es seguro, hermano. Que no vale la pena confiar en Él, hermanos. Este hombre, no siendo judío, hermano, puso la confianza en el Señor. Y dice que creyó la palabra y se fue para su casa. Y preguntó a qué hora comenzó a estar sano, o se restauró aquel muchacho. Ayer a las 7. Dice, es a la hora que me dijo, tu hijo vive. Hermano, esa es la fe. Esa fe fuerte. Esa es la fe que el Señor quiere encontrar en nosotros. ¿Se acuerdan del otro capítulo 8 de Mateo? Otra historia parecida de un centurión, parece que era, donde el centurión le dijo, Señor, yo tengo hombres bajo mis órdenes, y le digo a ellos, porque el Señor se ofreció a ir a su casa, a ellos le digo, le doy una orden y la cumplen, punto. Solo por la palabra, dice, y la cumplen. Y le dijo, él, di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor, conforme tu fe, le dice al Señor, te sea hecho. Hermano, ese hombre, el centurión, capítulo 8 de Mateo, confiaba que con solo la palabra de Jesús, su criado iba a ser restaurado. Y así fue, conforme tu fe te sea hecho. Y así es con nosotros. Conforme creamos en el Señor, veremos la gloria de Dios. Veremos sus maravillas en nosotros. Alabado sea el Señor. Tengo mucho que decir respecto a este tema, hermano. Lástima, ¿verdad? Que el reloj va en contra siempre. Pero cuando más usted le es fiel a Dios y lo adora y lo bendice, Él te ayuda y te bendice también a ti, hermano. Entre más tú honras a Dios, el Señor te va a honrar tu vida, hermano. Cuando más te preocupas por su obra, Dios se va a preocupar por tus negocios. Yo le digo una cosa que quisiera tener más sabiduría para decirlo, sinceramente. Yo no sé nosotros si le estamos demostrando a Dios confianza cuando nosotros nos entregamos a buscar 2 y 3 trabajos. ¿Esa es confianza en Dios que te va a dar de comer el Señor? ¿Es confianza en Dios? Eso es desconfianza, hermano. ¿Por qué no le pides a Dios un trabajo que valga la pena? Tal vez de lunes a viernes. Hermano, no importa que sea de 8 horas. Y no que estés ahí, ay, estoy solamente cuarenteando, Padre, dame, yo quiero ochentear, Señor. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Es una oración de miseria, una oración de que Dios no te puede dar de comer, que Dios no te puede suplir tus necesidades, que Dios está pobre, que Dios es raquítico, que Dios no puede, que Dios, hermano, hay que ayudarlo a Él porque se está muriendo. No, no es así, hermano. Dale gracias a Dios si solamente estás trabajando lunes a viernes y trabajando 8 horas. Porque, hermano, dice la Biblia, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La comida, el vestuario, el techo vendrá por añadidura. Al buen entendido, hermano, con señas. Véngase al altar, por favor, usted que le crea a Dios. Usted que le está pidiendo un milagro a Dios, véngase por favor, hágala de ese hombre. 30 kilómetros caminó ese hombre para buscar un milagro, que su hijo fuera restaurado, o estaba a punto de morir su hijo. Y le dijo, Señor, aquí estoy. Le rogó, Señor, hazme un milagro. Hazme el milagro que mi hijo sea restaurado. Y dice el Señor, ve, tu hijo vive.
Ve, tu hijo vive. Y en esta hora venga a llevarse esa palabra. Que el Señor te diga en este altar: tu hijo vive o tu milagro es realizado. Lo que me estás pidiendo va a ser para tu vida. Ven a tomar tu milagro, llévate tu milagro en el nombre de Jesús. Que Dios te abra puertas y Dios te va a abrir puertas. Lo que tú le pidas, la palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. En esta tarde dile: Señor, yo vine a ti y vengo a ti porque tú todo lo puedes. Tú te glorificas en lo imposible, Señor. Cuando yo no puedo, tú puedes, Señor. Cuando a mí se me cierran las puertas, tú te glorificas abriendo puertas, Señor. Padre Santo, en esta tarde, aquí estamos, tu iglesia. Todos necesitamos un milagro. No queremos ser como ese pueblo fastidioso. Ese pueblo que murmuró contra el líder, murmuró contra ti, que no podías. Allá en Egipto, allá sí todo está seguro en Egipto. Allá en Egipto todo era gratis. Y no era así, Señor. Eran esclavos, Señor. Pero tu palabra dice que creamos en ti, Señor. Que confiemos que tú sabes lo que estás haciendo, que tú estás guiando los pasos de tus siervos. En el nombre de Jesús, mira el hambre que hay en la iglesia, el hambre espiritual que trae tu iglesia en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, seas glorificado. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús.